Bueno, Dios les bendiga. Estamos aquí en un episodio más de este podcast Pensamientos de Bien. Como siempre lo digo, este espacio es un espacio que se ha creado para que por medio de nuestras experiencias, por medio de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, podamos aprender, podamos crecer en nuestra parte espiritual, también en nuestra parte personal y en cualquier de estas áreas de nuestra vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que Dios ha usado y que ha levantado en esta generación para llevar su mensaje de una forma muy particular y me encanta eso, que es una forma muy innovadora en que ella lo hace y es Lola González desde Venecia, Italia. Dios te bendiga, Lola. Dios te bendiga, muchas gracias por la oportunidad y de poder compartir este momento contigo y con todas las personas que en algún momento nos escucharán. Súper. Hoy, bueno, el tema del día de hoy va a ser creatividad y cómo tenemos este Dios, ¿no? Que hizo un universo tan creativo, tan extenso y nosotros a veces no entendemos que esa esencia de creatividad, de ser artistas, de, de crear, también está en nosotros. Yo quiero empezar para romper el hielo un poco con una pregunta para Lola y es la siguiente. ¿Por qué poesía? ¿Por qué poesía para llevar un mensaje de esperanza? ¿Por qué? Bueno, no hay un por qué exactamente, porque, no sé, fue algo muy natural. Siempre digo que nunca fue mi decisión empezar a hacer poesía y desarrollarlo, pero Dios mismo convirtió un dolor que tenía en poesía. Así que fue él el que me dijo, hey, puedes hacer de este dolor algo muy bonito. Y aparte de eso, siempre he mirado las cosas del arte y siempre he mirado el arte como parte de la creación de Dios. Dios siempre creador por excelencia, artista por excelencia. Y claro, al hecho de él convertir nuestro dolor en arte y en mi caso en poesía, también entendí que nosotros mismos somos poesía. Entonces, hay muchas veces que nosotros no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, pero siempre cuando realmente estamos convencidos de que todo obra para bien en nuestras vidas, terminas viendo el arco iris al final de la tormenta. Y ese arco iris ya no es un arco iris de colores y ya está, no, sino que llega a ser ese símbolo de, de algo especial en tu vida. Y eso es para mí lo que Dios me transmite como poesía. Tremendo, muy profundo lo que acabas de decir. Creo que me queda ahí y quiero que miremos mucho esto que acabas de decir. Dices que Dios cogió un dolor que tú tenías y lo transformó en poesía y esa poesía lo transformó en un llamado para que tú llevaras un mensaje de Exacto. esperanza. Wow. ¿Cómo? O sea, muchas veces nosotros pensamos que cuando tenemos un dolor, ese dolor es algo negativo, ¿no? Y estaba en estos días estudiando un poco acerca de Pablo y cuando él dice que tenía una espina clavada y que era algo que él le pedía a Dios que se lo quitara, pero Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, ¿no? En tus heridas, en todo esto que de pronto nosotros decimos, Señor, yo no quisiera ser de esta manera o no quisiera que me hubieran pasado estos eventos en mi vida, pero Dios tiene esa tendencia de coger eso y voltearlo para que nosotros tengamos un llamado a partir de heridas, ¿no? Exacto. Y no solo, mira, nosotros llamar algo arte, que algo sea solo, espera, trato de decirlo bien en español, que no me confunda. Decir que una cosa sola es arte, por ejemplo, no, solo pintar es arte, hay muchas personas que piensan que solamente pintar es arte, pero cuando tú te metes en el mundo del arte te das cuenta que hay muchas ramas.
¿ok? Y cuando hablamos de ramas, al mismo tiempo estamos dando referencia como si fuese un árbol que da diferentes ramas. En esa misma simbología, nosotros también estamos dentro, porque siempre me gusta ver como esa referencia. Dios es tan perfecto que a la hora de crear la naturaleza y crearnos a nosotros, nos creó muy similares, con procesos muy iguales, para que nosotros entendiéramos muchas cosas de las que nos quejamos siempre. Tú decías que muchas veces vemos el dolor como algo malo, y yo siempre he dicho que muchas personas lo ven como algo destructivo, pero en realidad es para reconstruir algo que está mal en ti o que ha hecho daño. Y en ese mismo proceso no nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos una semilla debajo de la tierra, siempre tenemos que tapar la tierra para que le dé el calor y la humedad suficiente a la semilla para que empiece a brotar. Y nosotros hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Al suelo le duele romperse. Al suelo le duele romperse, ¿por qué? Porque hay una presión desde abajo que intenta subir, y es ese germinar de la semilla. Entonces nosotros siempre que vemos una florcita decimos, ay, qué linda esa flor, pero no nos damos cuenta que el suelo se tuvo que romper para nosotros poder ver esa flor. Entonces, nosotros somos la tierra, la semilla y la flor. Lo que pasa que somos esta naturaleza en otra circunstancia. Muchas veces ese dolor esconde una semilla, y esa herida abierta es la tierra que se abre para que esa semilla pueda dar fruto. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? Que al momento de cuando tenemos esa herida abierta, o la evitamos para no darnos cuenta de que algo está mal, para no afrontar. o es, exacto, para no afrontar, o simplemente tratamos de sanarla con cosas que creemos que va a sanar, y en realidad hacemos peor el daño. Pero es eso, de que el arte, la poesía, todo está vinculado, la naturaleza, todo lo que ha hecho Dios es perfecto, y todo lo que hace en sus manos son obra de arte. Lo que pasa es que a veces no tenemos los ojos limpios y no somos capaces de discernir eso, ¿vale? Tremendo. Sí, no tenemos como esa capacidad de mirar la belleza que hay en esos crecimientos, porque es más, sobre todo es uno enfocarse en lo que produce el dolor, no tanto en lo que estoy, como me estoy sintiendo, sino en lo que va a producir. Pero puedo Exacto. sacar una frase, y es que tú estabas diciendo que como que todos en cierta medida estamos heridos, y que en eso, o sea, que Dios coge eso de todos, porque todos estamos heridos, y empiezas a hacer como una transformación que al final da unos frutos, ¿no? Y, y cómo, quisiera hacerte esa pregunta, ¿cómo podemos eh, coger ese dolor, coger todas esas heridas, transformarlas y poder empezar a enviar un mensaje a personas que quizás estén en la misma situación o hasta peor que uno o mejor pero igualmente heridos? ¿Cómo poder transformar ese dolor para ir a llevar ese mensaje de esperanza a este mundo que tanto lo necesita, por medio del arte, por medio de creatividad? ¿Cómo crees que es posible? Bueno, antes quisiera decir algo. A veces debemos diferenciar dos tipos de dolores. Por ejemplo, todas las personas que no conocen a Dios, para mí, ya están dolidas sí o sí. Pero las que ya han conocido a Dios, y han conocido a ese sanador, ya saben que, mejor dicho, sus heridas están garantizadas a hacer algo bueno siempre y cuando lo escojan a Él como sanador de sus heridas. Cuando nosotros sufrimos, y somos conscientes de que nuestra vida pertenece a Jesucristo, o sea, ya estamos convertidos. Cuando sufrimos, sí es cierto que es incómodo, sí es cierto que las lágrimas no las entendemos, no entendemos ese nudo en el pecho que tenemos, y no entendemos las circunstancias. Decimos, ay, pero ¿por qué a mí? Cuando ya pasa todo, tú te das cuenta de que de pronto alguien está sufriendo igual que tú. ¿Y qué pasa? De alguna manera Dios organiza las cosas para que esa persona se acerque a ti y te diga, mira, estoy pasando por eso. Y tú, uff, yo pasé por lo mismo, te puedo contar lo que viví y cómo lo afronté. Ahí hay un punto muy importante, y es que muchas veces Dios usa tu dolor y tu experiencia para que seas de bendición a otra persona. Ahora, el dolor es tan importante como la felicidad.
¿Por qué? 2 puntos. Uno, sin dolor no hay crecimiento, no hay felicidad, ¿verdad? Ya vimos el ejemplo de la tierra que se rompe para ver la flor, ¿ok? Ahí está el proceso. Y dos, si nosotros no sentimos con nuestra carne propia, otra persona aquí, no seremos quizás capaces de entender el dolor de otra persona. Y Dios aquí nos ha llamado a amarnos los unos a los otros y también a soportarnos y a tratar de cargar a llevar, perdón, las cargas de otras personas. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner en tus zapatos si nunca he sentido lo que tú estás viviendo? ¿Verdad? Eso Sí. es muy difícil. Hay personas que sí lo logran y es algo maravilloso, pero es muy diferente cuando tu dolor es el mismo de otra persona y tú lo puedes sentir en carne propia porque tú lo viviste, porque tú lo sintiste. Entonces, nuestro dolor nos hace ser más sensibles al sufrimiento del prójimo, que es algo que Dios busca que nosotros entendamos. ¿Qué hacemos con nuestro dolor? Esa es una decisión nuestra, que hay que tener muy presente. Tú no dices, ay Señor, estoy sufriendo, tú sáname. Es cierto, Dios lo puede hacer, pero tú decides cuándo sanar y cómo hacerlo. Cuando tú estés en ese proceso, puedes mirar y analizar qué hacer con ese dolor. Yo siempre he dicho que los mejores poetas, perdón, las mejores poesías o los mejores poemas nacen a raíz del sufrimiento. Y la música, las mejores canciones también. ¿Cuándo se ha visto que una canción de desamor no sea un top? O cuando algo que está doliendo mucho dice, oh, yo me sentí así, como lo está diciendo esa canción, ¿verdad? Entonces, nosotros de a partir, cuando tengamos claro que nosotros tenemos un dolor, tenemos que mirarlo como una semilla. ¿Por qué? Porque dependiendo a cómo nosotros lo reguemos, lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a un ámbito artístico? Ya dije uno, que puede ser, por ejemplo, la música. A algunos les gusta desahogarse de pintando cosas, también lo puede hacer. En mi caso, em, cuando yo tenía ese dolor grande, no era capaz de expresarme, no era capaz de hablarlo porque el dolor suele hacer tiene como esa capacidad de silenciarte. Obviamente, detrás de eso también está el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios pone el silencio como una semilla, pero tú decides cómo regarlo. ¿Qué hice yo? No era capaz de pronunciarlo con mis labios, pero necesitaba sacarlo, tuve que usar mis manos. Esto fue demasiado útil. Entonces yo empecé a compartirlo en redes sociales, en este caso, de manera anónima, porque no quería que nadie se diera cuenta de que yo estaba viendo esas circunstancias. Y de un momento a otro me di cuenta que muchas personas se sentían igual que yo, pero yo tenía una diferencia a ellos. Yo tenía a Jesucristo. Y si yo tengo a Jesucristo, ¿por qué comparto solo lo que solo lo que a mí me duele? Sabiendo que les puedo dar a ellos una solución también que realmente les va a sanar. Pero ¿qué pasa? Yo no les podía decir, hey, Jesucristo te salva o te sana de tus heridas cuando yo estoy hecha pedazos. Así que yo tuve que tomar la decisión de empezar a sanar y dejar que fuera Dios que me fuese sanando. Y ya para no hablar tanto, em, Tranquila. cuando yo tomé entonces la decisión, claro, empecé a escribir lo que duele para también poder escribir de lo que sana. Uy, Y así de esa manera uy, poder no. compartirle a las otras personas. Vuelve a Mira, es que repetir esa todo el mundo, frase. Vuelve a repetir. ya no me acuerdo. Ay, no, bueno, eso tendrá que repetirse ahí en la edición, pero, uy, no, o sea, lo que Ya. dijiste tiene tanta unción y es tan importante entender cómo en el proceso creativo, en el proceso que Dios eh, hace para que uno lleve fruto, nos rompe y nos muestra debilidades, nos pone en situaciones que nosotros vamos a querer renunciar, que es lo más sencillo, lo más fácil. Habla. Y mira, no es que estás diciendo algo muy importante. A la juventud le encanta la comodidad, pero a Dios le incomoda la comodidad. A Él Uf, le encanta nada incomodarnos. más. ¿Sabes por qué? Porque la comodidad nos lleva a las zonas de confort, al estanca, ay, ¿cómo se dice? Al quedarnos A ahí, quedarnos. quietos. Sí, exacto.
quietos, estancados y creer que así están bien las cosas. Entonces, cuando Dios te ve como muy tranquilo, Él te dice, hey, empieza a hacer esto. Y tú, calladito, no haces nada, haces como si no escuchaste. Sí. Ah, pero como a Dios le gusta crear personas que tengan valores, que tengan cosas por contar, que tengan fuerza y capacidades de desarrollar, pues Dios entonces permite las circunstancias para que tú te despiertes, tengas que salir de tu comodidad y empezar a ejercer lo que Dios quiere que tú ejerzas. Y a llevar ese fruto que Dios ya depositó en ti. Por ejemplo, en tu caso, tal vez, no sé, si de pronto no hubieras pasado por esa situación que dices que pasaste, que te obligó a empezar a escribir eso que sentías con tus manos, lo más seguro es que uno no lo hace. Uno como que hasta que no se rompe, hasta que no empieza como Dios a moldearlo a uno, a darle como esa forma que Él quiere, uno no empieza a dar el potencial que Él sabe que uno puede dar. Y yo creo que, Exacto. y No, yo no, no, creo, sigue, sigue. yo creo que esa es un mensaje muy importante porque todos llevamos en nuestro corazón potencial y llamado, sean hombres o sean mujeres, todos, todos, Exacto. todos. Lo que pasa es que muchos quieren un llamado, pero no quieren ejercer el llamado. Tú le pides a Dios que tengas, que haya un propósito para tu vida, pero llega el propósito y se queda ahí el propósito porque nunca lo desarrollaste. Entonces, a la hora de pedir algo hay que ser conscientes de lo que uno está pidiendo. Yo a veces, o uno en general, ora por algo que quiere, pero tampoco quiere Pasar el, esforzarse para sí, llegar, exacto, pasar el proceso proceso. para llegar a obtenerlo. Sí, sí, pasar el proceso es como querer, no sé, yo ir a Italia, a Venecia y no querer coger un avión, es ilógico. O algún medio de transporte, es ilógico. Y, y parce, qué chévere todo lo que dices, porque para poder tener un llamado hay que pasar un dolor, hay que pasar un proceso y hay que amar ese proceso, ¿no? Ese proceso Exacto. creativo. Por ejemplo, yo quiero ponerte un ejemplo. Eh, yo soy compositor y yo sé que cuando uno entra en ese proceso creativo de querer expresar algo, en mi caso, por ejemplo, no sé, voy a componer una canción en donde quiero expresar la necesidad que tengo de Jesús. Hay varios como aspectos en el proceso creativo. El primero es que uno puede empezar todo entusiasmado, ¿no? Entonces uno empieza a escribir todo feliz, feliz, feliz. Y llega un punto donde hay un bloqueo creativo en donde uno va a tener que tener esa resiliencia y saber que uno tiene que pasar ese obstáculo. Muchos, en mi caso, me ha pasado un montón, que uno empieza, escribe, escribe y después, uy, no, no, y se va y deja las cosas a medias. En el proceso creativo también pasa ese punto de que es un proceso, de que hay que como de cierta medida dejarse guiar por ese mismo proceso, no tratar de como que como no se dio en la primera, lo renuncio, sino continuar en ese proceso creativo. ¿Cómo haces y cómo llevas ese proceso creativo que yo sé que a todos nos pasa, ¿no? Uno escribe algo y de pronto hay bloqueo, de pronto no encuentro las palabras o lo que realmente quiero expresar para llevar el mensaje. Bueno, yo siempre soy del lado, siempre soy del lado, ¿cómo se puede decir? Como que soy de las que dice, haz las cosas de manera natural, no las fuerces, porque cuando uno las fuerza, realmente salen muy forzadas y se nota. Cuando yo escribo, y aparte que he entendido que yo trato de dejar de que escriba Dios por mí lo que Él quiere que comparta. Como te decía antes, uno tiene que escribir de lo que duele para después entender qué es lo que sana. Muchas veces entonces cuando yo escribo, pues nada, escribo de lo que fluye, de lo que nace. Muchas veces también me he sentado a escribir, pero como que las cosas no salen y no salen y yo, pero ¿por qué no sale y necesito escribir? Pero no, ya he entendido que uno necesita tener la inspiración y cuando la tenga, ¿cómo se dice? Disfrutarla hasta más no poder. Y capturar el Pero momento, ¿no? Ese momento sí, de pero ¿cómo se creatividad. dice? Cuando tú, claro, yo lo tengo, lo exprimo, o sea, lo exprimo hasta que, hasta más.
Pero lo de cuando uno siente que no fluyen las cosas, es mejor no presionarlo. Es mejor no presionarlo, ¿por qué? Porque no sale bien. Y sobre todo la sinceridad. Uno muchas veces comparte cosas que quiere que le gusten a otras personas, pero de pronto como que te sientes incómodo al hacerlo. Yo no aconsejo que pase eso. ¿Por qué? Porque te estás traicionando de cierta manera y no estás siendo sincero y transparente. Entonces uno también debe aprender a tener cierta identidad sobre el arte que expresa, y de esa manera las cosas se hacen mucho más fáciles. Hoy en día, mira, las redes sociales son como muy limitadas, entre comillas, por el tema de los logaritmos. Entonces como que eso es una cosa y como que, uy, no, esto no funcionó o no le gustó a la gente porque no vi los me gusta que me esperaba. Y mucha No. gente busca el cómo meterse en esas logaritmos, como tú lo dices, y como que su contenido se basa en eso y no en su identidad, que tú estás Y no diciendo. solo, y no solo, algunas personas llegan a desviar ¿cómo se dice? Desvían su propósito o simplemente su identidad tan solo por poder acceder a este tipo de cosas que quieren agregar. Pero por eso es muy importante que uno tenga en claro por qué hace las cosas. A mí hace poquito alguien me dijo, oye, ¿y tu ministerio? Y yo dije, ¿cómo así? O sea, no sé qué quieres decir. Y dijo, sí, es que tienes mucha gente que te escucha y que te ve, perdón, deberías hacer algo más. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, pero Dios mío, a ver, páginas motivacionales cristianas hay un montón y las siguen solamente personas cristianas, ¿ok? Tú no ves un chico que es ateo que sigue esa página. Gracias a Dios, yo tengo la posibilidad de hablar con tantas personas que son ateas, que no son conocedores, que no siguen a Dios, que no saben absolutamente nada de Él, pero me siguen, o sea, siguen la página, no a mí como persona, sino la página. Y a través de lo que escribo, y esto no lo digo por yo darme gloria, absolutamente no, pero me han podido contar cosas que les duele. ¿Por qué? Porque se han sentido identificados con lo que escribo. Y yo digo, wow, Señor, este es el momento para yo poder hablarles de ellos a ti. Quizás una frase no contenga tu nombre, pero tiene tu esencia, ¿ok? Uy, Y nosotros sí. estamos muy acostumbrados a hacer cosas en nuestro núcleo de solo Wow. cristianos, olvidando que el Evangelio es para toda criatura. Y es algo que olvidamos, o sea, realmente lo olvidamos como el propósito, la misión, y olvidamos que un día nosotros fuimos rescatados de un hoyo y que nuestra misión ahora es compartir de lo que tenemos. Y Y por eso para mí es muy importante escribir de lo que duele, porque todo el mundo le duele algo en algún momento, pero también de lo que sana. wow. No, no, lo que dices tiene tanta razón en que muchas veces como iglesia de pronto estamos como en ese proceso de empezar a entender que el evangelio no es para nosotros. O sea, como que nos gusta hacernos en comunidad, hablar entre cristianos, mensajes cristianos con una jerga o con un lenguaje que solamente entendemos los cristianos y no entendemos que aunque seguimos siendo heridos y aunque seguimos siendo pecadores, a pesar de que ya aceptemos a Jesús, afuera está realmente eh, el tipo o el prototipo de personas a la cual debería llevarse este mensaje de esperanza y de vida, ¿no? Y yo creo que en tu caso creo que eres un vivo ejemplo en que cuando uno le pide a Dios y más allá de eso también uno se da cuenta de lo que Dios a uno ya le dio, uno puede usar esa creatividad para llevar el evangelio de maneras muy diferentes. ¿Por qué? Porque en estos podcasts que hemos hablado, en estos episodios, hemos hablado acerca mucho del llamado y de cómo es una diversidad, ¿no? A veces pensamos que llamados, ministerios, dones solamente son para aquellas personas que tienen un micrófono en una plataforma y dicen aleluya, gloria, y eso no es así. Llamado, ministerios y dones están regados en muchos lugares de maneras muy diferentes. En tu caso, Lola, es en la escritura, en el caso de alguien que nos puede ver
puede ser que sea una persona que sepa administrar muy bien una empresa o crear empresas. En el caso de otra persona, no sé, Dios le dio el talento de jugar, de ser un deportista, no sé. Y por medio de eso que él hace, él también puede llevar el mensaje de salvación, y eso hace que el mensaje se disemine de una manera mucho más, eh, como de una manera más expansiva, a que, como tú lo dices, y creo que estamos como iglesia en ese proceso de entender que tenemos que empezar a ampliar nuestras fronteras, y que creatividad, ahí es donde debemos meter esa palabra, creatividad en cómo enviamos el mensaje, porque hay muchas personas, y tú también lo decías, que claro, un mensaje, una imagen ya dice Jesús, y eso los condiciona por sus creencias Creencias. que son cosas que ellos de pronto saben, y sus convicciones que han tenido toda la vida, y nosotros no tenemos por qué juzgar a una persona que si toda la vida no creyó en Dios, pues ya él no cree en Dios, pero tú lo que estás haciendo es mirar por una manera más estratégica cómo llevas ese mensaje. Y eso yo creo que es el mensaje para toda nuestra generación. Seamos creativos. Dios es un Dios creativo. Dios no es un Dios que se queda. Alguien decía un concepto que me pareció, me rompió la cabeza, y decía que cuando Jesús dice que para Dios nada es imposible, es porque en que Él puede hacer cualquier cosa, pero a la misma vez es porque Él todo el tiempo está haciendo algo. No es porque Él se quede en un trono ahí esperando a que, no sé, pasen los siglos. No, él está en un proceso creativo de pensar, de pensar estrategias. Y uf, en serio, lo que dices es muy importante. No, y mira que Dios no se limita y mucho menos nos limita, porque nosotros somos muy buenos limitándonos, diciendo, no, es que no puedo porque no tengo una voz, no, es que Él lo hace mejor, pero Dios desde un principio nunca nos limitó. Mira que si no estoy mal, en Éxodo 31, Dios le decía a Moisés que cuando iba a hacer el arca, que le había dado unas cuantas personas que le iban a ayudar, iban a hacer todo lo que les dijera que hicieran. Y en uno, no me recuerdo el nombre, pero a uno le dijo, y ahí especifica en la Biblia, que le dio para hacer todo tipo de arte. Dice así, todo tipo de arte. A él no dijo solo para que pinto, solo para que esto, no, todo tipo de arte. Así que ya para Dios hacer todo lo que quiere decir o que tiene que ver con el tema arte, que lo podamos usar para él, es válido, siempre y cuando, de hecho, nunca nos salgamos de la identidad que es muy fundamental. ¿Por qué? Porque yo quizás puedo decir, no, es que yo para no asustar a la gente no pongo el nombre de Jesús, no. O sea, yo cuando quiera lo pongo, y yo tengo muy claro que quién es Jesús para mí, quién es Dios para mí, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, tiene que estar la esencia de Jesús por doquier. Sí, sí, y es como empezar a entender eso de que independientemente tú seas mujer o seas hombre, Dios te ha dado unos dones, y yo creo que como cristianos de pronto a veces nos enfocamos que el evangelio solamente se basa en un cambio de conducta, y aunque lo creo que Dios va a empezar a transformar tu conducta, y va a empezar a, a, a hacerte una mejor persona, una mejor versión de ti. Eso lo usamos mucho, pero es Jesús el que hace eso. Pero después de eso, Él también va a hacer muchas cosas. O sea, no nos podemos quedar pensando que solamente Dios quiere que yo deje de hacer esto. Pero ojo, también tengamos en cuenta que hay un pecado muy grande en dejar. O sea, en dejar lo que Dios a ti te puso en tu corazón, en dejar de seguir ese llamado que Dios puso, sea por medio de una escritura, o sea por medio de las cosas que Dios te dio, de las herramientas que Dios ya te dotó a ti como persona. Y, decías algo, y es que Jesús, y, y que esa esencia de Jesús siempre esté en lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que Jesús hablaba sobre las bienaventuranzas en Mateo, y, y él dice para que su
para que o sea, como voy a parafrasearlo. Cuando las personas vean sus acciones, ellos puedan glorificar a su Padre que está en los cielos y enfocarnos en eso, en accionar, en que la gente vea y diga, esta persona es distinta, no tan solo porque de pronto se viste de una manera distinta a mí, sino en su manera de amar, en sus conceptos que tiene como persona, en sus convicciones es muy diferente y seguramente a partir de eso mucha gente se va a empezar a acercar a Jesús sin que uno a veces mucho tenga que decir tanto y hablar tanto y es que Dios y es que no, muchas veces a veces simplemente hay que uno actuar de la mejor manera posible y seguramente Dios va a hablar por medio de eso. Muchas veces solamente por medio de una escritura y Dios va a hablar por medio de eso. Lo importante es lo que decía Lola y es que podamos tener en todo eso que hacemos una esencia y que siempre esa esencia que es Jesús se vaya moviendo por medio de absolutamente todo lo que hacemos. Yo quisiera, ya para terminar, que tú le enviaras un mensaje a todas aquellas niñas, adolescentes, mujeres, que tal vez en su entorno muchas veces se les ha limitado tanto. Yo no traigo este mensaje como de empoderamiento, sino, ni tampoco de resentimiento hacia cierto tipo de personas, sino más bien un mensaje de esperanza. Y sabes, Jesús es eso, esperanza. Y quisiera que de pronto tú, como mujer, pudieras hablarles a estas personas que tal vez por inseguridad o por lo que sea no han podido empezar a seguir su llamado y se sienten llamadas, ¿sabes? Sienten esto adentro de sus huesos que uno dice, es que lo tengo que hacer, pero a la misma vez de pronto en su entorno no tienen el apoyo, no tienen como esa persona que las impulse. O bueno, tal vez hombres también, ¿no? Hombres también nos sentimos de la misma manera. Mira, sí es cierto, por ejemplo, yo he visto que, digamos que el público que más me sigue en la página son mujeres, pero también hay muchos hombres que se sienten muy inseguros y siempre me abren el corazón de una manera que tú no te lo esperas porque dicen, no, son hombres. Son estereotipos que hemos cargado por mucho tiempo. Y realmente quiero decirle a todas las personas que nos estén escuchando, niñas, niños, muchachas, muchachos, adultos, lo que sea, que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón lo puso por un porqué. La valentía sin miedo no existe, pero sobre todo, incomodémonos. Salgamos de la comodidad en la que estamos. Si sentimos un desespero aquí en el pecho por hacer algo porque Dios me lo dijo, hagámoslo. Y no porque tú sientas que es, uy, no, es que tengo una sensación, no, es el Espíritu Santo que nos inquieta a hacer las cosas. Y mientras nosotros sintamos eso que estamos sintiendo ahí, que Dios me está inquietando, abracemos ese estar inquietos, esa inquietud, perdón. ¿Por qué? Porque Dios a quien mira, lo mira por una razón. Y si Dios en algún momento te miró a ti, te dijo, yo te quiero como hijo mío, y tú eres hijo de Dios, pues ya es hora que nosotros nos vamos tomando la atribución de ser hijos de Dios, porque muchos decimos, no, yo sí soy hijo de Dios, pero tengo miedos, olvidando que, ¿quién es mi padre? El que lo puede todo. Tengo inseguridades por mi cuerpo. Por Dios, hay personas que les falta extremidades del cuerpo, que no pueden hablar y tú puedes, no te quejes. Dejemos de quejarnos y apreciemos más la obra de arte que Dios hizo en nosotros. Hay una frase que amé mucho escribir y fue una frase que Dios mismo me dio desde la inseguridad y dice, em, ay, se me olvidó, Dios mío, dice, ay, se me fue, pero dice en pocas palabras que no te dé miedo mirarte al espejo porque eres arte, ¿ok? Dios, perdón, es que no tengas miedo mirarte al espejo porque Dios sonrió al crearte, ¿ok? O sea, eres arte. Ahorita sí, tú cortas esto porque yo me enredo siempre hablando. Tranquila, tranquila. Eres arte porque Dios sonrió al crearte, ¿ok? Uy, Entonces, todas las personas
que se miren al espejo tienen que ser conscientes de que están aquí por un porqué. Aunque en el momento no lo crean, aunque en el momento no lo vean y aunque en el espejo miren cosas que no son. Recuerden que cuando nosotros nos limpiamos los ojos por la mañana, también debemos limpiarnos los ojos del alma. ¿Por qué? Porque nuestros ojos suelen mentir. O el enemigo nos pone ahí como una capita de que mírate, eres toda fea o eres todo feo. Y tú vas creyendo a esas voces. Pero nosotros, cuando nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, por eso es importante leer la palabra de Dios y estar en comunión íntima con Dios constantemente. ¿Por qué? Porque en la Biblia entendemos a través de la palabra de Dios de que Dios nos hizo con amor, nos hizo con un propósito, nos hizo de la mejor manera, porque Él no se equivoca al hacer las cosas, así que nosotros no somos un error, aunque alguien nos lo haya dicho. Pero ya es hora que nos comencemos a tomar las atribuciones que Dios dice que somos nosotros. Así que a creerle a Dios y a escuchar su voz. Y como dice el dicho, a hacer oídos sordos Sí, a las palabras necias del enemigo. y, Porque hay que empezar a escuchar a Dios. uy, eso es para otro podcast, pero es importante aprender a discernir ese oído para aprender a escuchar a Dios porque Él todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo. Mira que una vez estaba yo y quiero compartirles esto a todos. Yo le decía a Dios, porque en teología hay un espacio en donde dice que Dios no habló, o sea, como un tiempo de silencio. Se habla desde hasta que llega Jesús y desde el último profeta que hubo ese espacio que fueron aproximadamente unos 400 años en donde solo hubo guerras y bueno. Y yo le decía, ¿por qué? Y una vez él me respondió de una manera tan concreta y me dijo, la creación se esconde, el creador no. Entonces yo entendí que lo que había que desarrollar era mi oído para aprenderlo a escuchar. Y eso es fundamental. Wow. Mira, disculpa que agrego algo pequeño sobre Dale, esto. dale, Es que está dale. muy buena la Sí, sí. conversación. Pero es totalmente cierto. Miren, em, a mí me encanta el silencio. Mucho tiempo viví en silencio, guardándome muchas cosas, estando en mi habitación encerrada a solas con Dios. Y con Dios yo hablo hasta, mejor dicho, de que le pido disculpas a veces de por qué hablo tanto. Pero de resto, claramente he sido o era muy callada porque Dios me ha incitado a tener que hablar. Yo antes no era capaz de tener una conversación así contigo ni en chiste, pero he aprendido a amar el silencio y a decirle aún en mis circunstancias a Dios que hasta mi silencio le adore, ¿verdad? Porque a veces como que no somos capaces de decir las cosas ni nada, pero el silencio es una cosa maravillosa, nos enseña muchísimo. Y cuando nosotros no entendamos las circunstancias, no nos pongamos de necios a decir cosas que no son o cosas por enojo. Realmente es de muy sabias personas callar, pero no es solo para que ustedes callen y sean sabios, sino porque cuando hay mucho ruido aquí adentro y afuera parece haber silencio, yo siempre he escuchado la voz de Dios a través del cielo, a través del mar, a través de los árboles que me hablan todo el santo tiempo. O sea, parece una cosa loca, pero entiendo muchas cosas de parte de Dios a través de la naturaleza, a través de las personas que veo. Yo no escribo solo de las cosas que siento, sino de lo que siento que otras personas sienten. Es algo muy curioso, pero de esa manera te ayuda a desarrollar la empatía, el sentirse como otra persona puede sentirse en ponerse en sus zapatos y poner por escrito quizás algo que ellos no entienden lo que está pasando en esa circunstancia. Pero tratemos de no hacer las cosas solo como nosotros queremos hacerlas, sino realmente aprender a desarrollar el oído espiritual, pero sobre todo también amar el silencio de Dios, que es una cosa increíble. Y que él habla por medio del silencio, ¿no? Tiene esta habilidad que el resto no tenemos. Lola, muchísimas gracias. Qué conversación tan bacana. Ojalá se pueda volver a repetir. Y nada, yo siempre digo que lo que hacemos aquí
eh, puede ser de bendición para alguien y ese es el objetivo, que aunque sea una persona, esto le pueda llegar. Gracias por abrir tu corazón y poder hablar eso que Dios depositó en ti. Eres de mucha bendición y lo quería decir, en serio lo eres. Los mensajes que mandas es de mucha bendición. Síguelos haciendo porque Dios está usando tu vida y tu ministerio y tu llamado. Gracias. No, gracias a ti, que Dios te bendiga grandemente. Aquí estamos para cualquier cosa y a todas las personas que nos están oyendo o nos van a oír. Recuerden que son más fuertes que su dolor, que la inseguridad que están viviendo, o de cualquier duda que se les esté pasando en este momento. Y Súper. nada, muchas gracias a ti por este espacio y que Dios te bendiga. Dios les bendiga.